Nos acompaña el CEO y fundador de Countercraft, David Barroso. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Raquel, ¿qué tal? Cuéntanos, David, ¿en qué consiste esta tecnología? Porque por lo que vemos es una tecnología que se basa en el engaño y la contrainteligencia. No sé, ¿cómo surge esta idea? ¿Cómo funciona esta tecnología? Bueno, yo creo que lo has explicado bastante bien. Al final estamos viendo continuamente que los incidentes de seguridad ocurren de forma continua, ¿no? No hay día que no salgan en las noticias nuevas incidentes de seguridad, ya sea grandes empresas, gobiernos, empresas de seguridad, pequeñas personas, de todo tipo de afectados. Con lo cual vimos que al final tenemos que cambiar un poco el chip y tenemos que asumir que el incidente va a ocurrir, ¿no? Y eso es un poco como creamos la empresa. Al final pensamos, el incidente va a ocurrir, lo que vamos a hacer es hacer la vida más difícil a los atacantes, ¿no? De poder ver que los atacantes por lo menos se encuentren con problemas a la hora de poder, cuando están intentando acceder a nosotros. Entonces lo que hacemos es ponerle trampas, ¿no? Porque al final los atacantes no se esperan estas trampas, esperan que una vez que comprometan la seguridad de una empresa van a poder, digamos, moverse de forma totalmente libre, y al poner estas trampas, pues un poco rompemos sus planes y podemos identificarles y sacarles información de pues, quién son, qué herramientas utilizan, un poco toda la información que podemos necesitar. ¿Cómo funciona al final esta tecnología? Cuando vamos a lo real, ¿no? Una empresa, por ejemplo, un gobierno, una autoridad os contrata, habla con una empresa como vosotros, ¿cuál sería, sin desvelar nada, por supuesto, pero cuál sería el modus operandi, ¿no? O los pasos que hay que dar para llevar a cabo, bueno, pues esta especie de cebo o de contrainteligencia que nos cuentas? Pues principalmente lo que hacemos es el crear como entornos sintéticos o ficticios de lo mismo que puedes encontrar en una empresa, ¿no? En un gobierno. Lo que hacemos es, pues si imaginemos, en una empresa tenemos servidores de ficheros, tenemos documentación, bases de datos, servidores internos, ordenadores del director o del secretarias. Con lo cual lo que hacemos es montar como un entorno igual, o sea, son reales, pero realmente son controlados por nosotros. Y lo que hacemos es dejar luego lo que llamamos unas migas de pan, que son básicamente un poco como el cuento, ¿no? Donde dejamos pistas para que una persona normal no nos va a encontrar, pero una persona que quiera moverse dentro de una red, de una empresa, o quiera escalar privilegios, quiera robar información, va a encontrar esas pequeñas migas de pan que son información que vamos dejando en sitios para que al final va a tomar una decisión. En vez de ir a los sistemas de producción, va a llegar a nuestros sistemas, ¿no? Y es la forma que hacemos de poder intentar convencer a los atacantes que vengan hacia nosotros más que a los sistemas de producción, de tal manera que para la empresa pues no afectamos para nada en sus sistemas de producción, y por otro lado pues garantizamos que podemos identificar cuanto antes que algo está ocurriendo que no debería estar ocurriendo. ¿Qué ventajas tienen al final, David, el aplicar bueno, pues medidas de seguridad de este estilo? No sé si permite una anticipación y por lo tanto bueno, pues una mayor prevención, ¿no? De cara a estos ataques, si esto deriva al final en ahorro de costes, ¿no? Cuéntanos. Sí, el principal beneficio es al final al identificar cuanto antes que algo está ocurriendo, sobre todo es el minimizar el impacto de un incidente, ya sea un incidente, pues como ahora estamos viendo tantos casos de ransomware, ¿no? De cifrados de documentación pidiendo luego un rescate, o de robo de información. Es decir, eso ya va a ser un beneficio claro, ¿no? A nivel de que las pérdidas van a ser mínimas, también a nivel de controlar los atacantes, porque hoy en día no nos olvidemos, nos enfrentamos a bandas organizadas, nos enfrentamos incluso a grupos patrocinados por gobiernos, con lo cual nos atacan a nosotros porque realmente les interesamos. Entonces nos interesa como a nosotros tenerles controlados y saber cuál herramienta están utilizando, cómo se mueven, para que cuando vuelvan, porque van a volver seguramente después de echarles, volverán en el cabo de X tiempo, pues identificarles lo antes posible. Entonces yo diría que es una reducción sobre todo de pérdidas muy grande, con utilizar este tipo de tecnologías. Luego, identificar bien a tus adversarios, tenerlos controlados, y segundo, por último, pues identificar cuanto antes que algo está ocurriendo, que eso muchas veces, pues un poco las medias que se suelen hacer, pues a veces hay empresas que tardan hasta meses en descubrir que le están robando información, ¿no? Y entonces el minimizar esa ventana de tiempo pues a días o horas o minutos, ¿no? Cuanto menos, mejor. David, vosotros lleváis unos 5 años trabajando. ¿Qué tipo de empresas o de organizaciones requieren más vuestros servicios y qué feedback os dan al final bueno, pues de este tipo de servicio? Pues principalmente trabajamos con gran empresa y con gobiernos a nivel europeo y americano, porque al final son las grandes empresas generalmente las que más invierten en lo que es en ciberseguridad, ¿no? Pues al final
son las que más personas tienen, más invierten, con lo cual al final ven que este tipo de productos es el adecuado para su estrategia de ciberseguridad. Entonces, al final con las empresas que trabajamos de todos los sectores, pues tenemos desde empresas de telecomunicaciones, tenemos a industria, energía, trabajamos con varios gobiernos. Al final todos ellos comparten problemas, pero también luego tienen problemas diferentes, ¿no? Muchos problemas parecidos pueden ser pues un atacante interno, ¿no? Todos podemos sufrir un atacante interno que esté pues dando información a un tercero, pero luego hay otros, por ejemplo, que se enfrentan a otras naciones, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajamos con gobiernos, el principal adversario que tienen son otras naciones, ¿no? Pues al final los espías espían entre ellos, ¿no? Entonces, al final entre unos y otros pues se están pegando todo el día. Y luego, por ejemplo, igual una empresa constructora pues le interesa proteger la oferta que va a hacer de un megacontrato, ¿no? De un nuevo, yo qué sé, tren en México. Entonces, tiene otro tipo de atacantes o adversarios que quieren, por ejemplo, robar la información de la oferta, ¿no? Entonces, digamos que la parte interesante es que tenemos problemas comunes en el sentido de las empresas que podemos proteger y luego algunas tienen alguna idiosincrasia específica que también hace que todo sea pues, incluso más divertido. Otro de los temas destacados que he visto, David, es que sois la única compañía que hace pues este tipo de servicio en el caso de Europa, ¿no? de contrainteligencia, y que en realidad no tenéis competencia en el resto de España o en Europa. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona esto de, pues de ser la única compañía que ofrece un servicio así en Europa? Porque parece como una buena idea, ¿no? A priori, digo, a nadie se le ha ocurrido, sí. El servicio que ofrecéis es muy distinto o requiere de unas capacidades técnicas o de unos conocimientos mayores y otro tipo de inversiones, no sé, cuéntame. Pues es cierto que no es algo nuevo, ¿no? El tema de poner trampas es algo que yo creo que antes de los romanos, ¿no? Se usaba, ¿no? Es un tema de una estrategia militar, ¿no? De ofensiva y defensiva, ¿no? Y se ha usado en las guerras mundiales, en muchas veces, al final con el mismo objetivo. Entonces, no es que sea algo nuevo. Lo que nosotros hemos dado a la parte nueva es cómo aplicarlo al mundo ya de la tecnología, ¿no? Que es un poco la parte interesante, ¿no? De cómo podemos aplicarlo ahí. Entonces, ahí yo creo que por eso somos los únicos en Europa que podemos ofrecerlo, porque tenemos unos perfiles, yo creo que bastante interesantes. Hemos construido una tecnología que pues hemos tardado 5 años al final en construirla, que creo que es muy diferenciadora, pero también tenemos competencia, ¿no? Tenemos competencia en Estados Unidos, tenemos competencia en Israel, que al final pues son con los que digamos competimos en los clientes y en el resto del mundo. Pero realmente es un tema que yo creo que está yendo cada vez a más y veremos en el futuro pues que será como una herramienta básica para cualquier tipo de organización. Bueno, sí, en Estados Unidos o en Israel es verdad que siempre hay esa fama, ¿no? de contrainteligencia, como bien decías al principio, no solo de ahora, ¿no? Sino de la historia mismamente, que hemos ido viendo en el siglo pasado, sobre todo. Otra cosa que hemos visto, David, es que en junio de este año habéis cerrado una ronda de inversión, habéis recibido hasta la fecha un total de 5 millones de euros. Estas inversiones, esta pues popularidad o validación del trabajo, ¿no? De alguna forma, va orientada a mejorar la tecnología. ¿Tenéis nuevos proyectos en mente? Acelerar las ventas, sobre todo a nivel internacional, ¿no? Ahora mismo contamos ya con varios clientes internacionales, pero el objetivo es sobre todo crecer más en Estados Unidos. Tenemos ya varios clientes en Estados Unidos, de hecho la mayor parte de nuestra facturación hoy en día viene de Estados Unidos y lo que queremos es crecer más aún allí. Entonces el objetivo principal de la ronda va a ser crear un equipo ya compacto allí, porque hasta ahora lo hacíamos todo de forma reactiva desde España, y tener ya un equipo americano allí que nos permita crecer y nos permita pues afianzar nuestra posición en Estados Unidos. Entonces, principalmente ventas, marketing, mejorar un poco el equipo técnico, pero sobre todo orientado a acelerar las ventas, ¿no? Es el momento en que nos encontramos y la ronda principalmente el objetivo es que podamos acelerar ventas y crecer como empresa. Bueno, pues os seguiremos la pista de cerca. Felicidades, David, y gracias por acompañarnos y pues por acercarnos, ¿no? A este proyecto tan interesante. Buenas tardes. Un placer, Raquel. Buenas tardes.